Se les prometió a los vendedores del mercado que volverían a sus puestos. Quiero decir, y mantenemos el compromiso del equipo de gobierno anterior, formado por todos los partidos que hoy están en la oposición, pero hay que ser responsables con las decisiones que se toman. La plaza del mercado, algunos la denominaron la zona cero. Es curioso que así la llamaban, así la criticaban, y hoy por hoy, cuando ya está acabada y después del trabajo y de la gestión realizada por el equipo de gobierno del Partido Popular, ostras, ahora ya es la plaza 10, es decir, el mejor sitio de la Algemesí, donde se está mejor, etc. Y así lo está demostrando las manifestaciones que continuamente están haciendo los partidos de la oposición. Con nuestra propuesta vamos a conseguir regenerar todavía más el tejido económico que hay en el entorno de la plaza del mercado. Con nuestra propuesta tendemos hacia lo que están haciendo ciudades punteras y referencia, creando centros comerciales urbanos, permitiendo que todos los comercios estén aglutinados en una zona y evitando que los usuarios tengan que desplazarse a otros núcleos, a otros espacios donde realizar sus compras. El mercado municipal se va a llenar de puestos, el éxito está asegurado. Solo hay que preguntar a los vendedores cuáles son sus propuestas, cuáles son sus inquietudes, cuál es su voluntad, y además, evidentemente, hay muchísima gente interesada en ubicarse en el nuevo mercado municipal, porque evidentemente, como se ha dicho, la zona ahora está muy viva, la zona ahora está con gran potencia y evidentemente en esa zona es muy posible que las ventas sean un punto fuerte del mercado.